era el último nieto vivo de John D. Rockefeller, el fundador de la legendaria dinastía empresarial estadounidense. Un hombre que se hizo rico en el negocio petrolero, en la banca y en muchas otras actividades. Una leyenda originada en el petróleo. Tiene más dinero que Rockefeller fue por muchos años una expresión en muchos países y describe la fascinación que la gente ha sentido por esta dinastía. El origen de la fortuna familiar estuvo en el petróleo. La gigantesca corporación petrolera, conocida hoy en día como ExxonMobil, es descendiente de Standard Oil, la legendaria empresa fundada por John David Rockefeller en 1870. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los Rockefeller ocupaban un lugar destacado entre los industriales estadounidenses, hasta el punto que los gobiernos de entonces en Estados Unidos, preocupados por el inusitado poder que acumulaban, promovieron leyes para restringir el poderío de sus empresas. Standard Oil le dio paso a la ExxonMobil, y en la segunda mitad del siglo XX, la fortuna de los Rockefeller se diversificó a otros campos como el financiero, en el que se movió eventualmente David. También, a través de la Fundación Rockefeller, la familia promovió grandes obras filantrópicas tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta, incluyendo a América Latina, en donde se financiaron programas de salud pública, educación y otros campos. Su marca en los negocios familiares se hizo principalmente en la banca. Después de prestar servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, en 1946 entró al banco Chase Manhattan, del que llegó a ser gerente. También fue uno de los filántropos más importantes del país, con especial interés en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que su madre ayudó a fundar. A lo largo de su carrera, fue un influyente asesor de políticos, pero nunca ocupó una posición formal en el gobierno estadounidense, a diferencia de otros familiares como su hermano Nelson Rockefeller, quien fue vicepresidente y gobernador del estado de Nueva York. No obstante, se lo recuerda como un apreciado consejero de múltiples ocupantes de la Casa Blanca. Se dice que varios gobiernos le ofrecieron puesto en el gabinete, pero él se rehusó. David Rockefeller nunca negó que su rutilante apellido le ofrecía muchas ventajas. Obviamente hay veces que me doy cuenta que me tratan distinto, dijo alguna vez. La dinastía Rockefeller ha ocupado un perfil más bajo en décadas recientes, pero David vivió en una época en la que pocas familias ejercieron tanto poder sobre el país como la suya. Patriarca familiar. Tras la muerte de sus hermanos John D. III en 1978, Nelson en 1979 y Lawrence en 2004, David se convirtió en el único cabeza de familia y también de la habitación 5600, la oficina familiar situada en los pisos 54 y 56 del edificio GA en Rockefeller Center. Se trata del sillón histórico de los asuntos familiares, con cientos de asesores y asistentes encargados de los empleados, las cuestiones legales y contables, y las inversiones e intereses de este clan de 6 generaciones, que consta de aproximadamente 150 parientes en primer grado de consanguinidad. Además, la firma legal asociada a Rockefeller, Milbank, Tweed, Hawley & McCloy, John G. McCloy fue el último socio nombrado, situada en el edificio central de JP Morgan Chase, ha sido la asesora legal privada de la familia y del Chase desde los días del padre de David, John D. Jr. David se aseguró de que algunos miembros elegidos de la cuarta generación, conocida como los primos y formada por 24 personas, 21 de ellas todavía con vida, participaran directamente en las instituciones familiares, incluyendo la Habitación 5600 y la Rockefeller Brothers Fund, así como en su propia organización filantrópica, la Rockefeller Family Fund. En general, la cohesión familiar se mantiene con reuniones rituales celebradas anualmente en junio y diciembre en la Playhouse de la propiedad familiar de Pocantico. En 2000, David realizó la venta final de Rockefeller Center, cuyo beneficiario fue Jerry Speyer de Tishman Speyer Properties. Posteriormente, se descubrió que David y Speyer habían tenido una larga relación desde los tiempos del Museo de Arte Moderno, por lo que la operación fue más una asociación que un trato financiero. En 2003, David fue miembro honorífico del jurado para el concurso del memorial emplazado en el World Trade Center, cargo apropiado ya que había creado y presidido junto con su hermano Nelson, gobernador de Nueva York en esa época, la original Downtown Lower Manhattan Association, que había iniciado la construcción del centro. En 2005, a la edad de 90 años,
donó $100 millones al Museo de Arte Moderno y 50 millones a la Universidad Rockefeller, dos de las instituciones familiares más importantes. Carrera en el Chase Bank. En 1946, David se convirtió en el primer y único banquero de la familia al incorporarse al Chase National Bank, el banco Rockefeller, asociado con la familia por mucho tiempo, y con uno de sus tíos, Winthrop Aldrich, hermano de su madre, Abigail Aldrich, como presidente. Chase National cambió su nombre posteriormente a Chase Manhattan Bank en 1955 y en la actualidad es conocido como JP Morgan Chase & Company. David fue subiendo escalafones jerárquicos, aunque nunca fue contable ni hizo préstamos, hasta convertirse en presidente en 1960. Fue presidente y jefe ejecutivo del Chase Manhattan desde 1969 hasta 1980 y presidente hasta 1981. También fue, hasta 1980, el único gran accionista individual del banco, con el 1.7% de sus acciones. El Chase fue en un principio un banco de mayoristas, tratando con otras grandes instituciones financieras y con importantes clientes corporativos, como General Electric, que se había convertido en arrendatario crucial del Rockefeller Center al alquilar parte de su espacio. También se le suele asociar al banco con la industria petrolera, a la que financió debido a las conexiones de los directivos con las compañías surgidas de Standard Oil, y especialmente con ExxonMobil. No fue sino hasta la fusión de 1955 cuando el banco decidió girar hacia la banca de consumo. En 1960, bajo la dirección de David Rockefeller, se construyó la nueva sede central del banco, situada en el centro de Manhattan, en la calle Liberty, justo enfrente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Con 60 pisos, fue en ese momento el edificio bancario más grande del mundo y contaba con 5 pisos subterráneos, la cámara acorazada más grande a nivel mundial por aquel entonces. El principal competidor del Chase Bank, tanto entonces como ahora, era el National City Bank de Nueva York, conocido actualmente como Citibank, división del Holding Citigroup. Irónicamente, National City tenía una larga relación con la familia Rockefeller a través de James Stillman de Standard Oil y el tío abuelo de David, William Rockefeller. Cuando sus hijos contrajeron matrimonio entre ellos, se convirtieron en los Stillman Rockefeller y James Stillman Rockefeller asumía la presidencia del National City, principios de 1959, al mismo tiempo que David se convertía en presidente del Chase en 1960. En 1960, justamente con otros empresarios, formaron el Chase International Advisory Committee, o Comité Asesor Internacional, que en 2005 contaba con 28 empresarios respetados de 19 naciones de todo el mundo, muchos de los cuales eran amigos del propio David. Fue presidente de este comité hasta 1999, año en que dejó el puesto. Tras la fusión con JP Morgan, este comité tomó el nombre de International Council, y algunos de sus miembros más destacados son Kissinger, Riley P., Bechtel, Andrew Dismatis y George Shultz, el actual presidente. La propiedad familiar, Pocantico. Además de las conexiones a través del Chase Bank y del CFR, Rockefeller ofrecía comidas anuales en Pocantico, la propiedad familiar de 3.400 acres en el condado de Westchester. En estos encuentros formales, en los que también participó John D. III hasta su muerte en 1978, David recibía a los funcionarios senior del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, o FMI. Estos encuentros son solo un ejemplo de las innumerables visitas de líderes mundiales, reyes, presidentes y otros personajes célebres a la gran propiedad y su mansión central, a las que se deben añadir las visitas a su residencia privada, Hudson Pines, que albergó, por ejemplo, al presidente Ronald Reagan en 1986. El área Kikwit de la propiedad familiar también alberga el Pocantico Conference Center de la Rockefeller Brothers Fund, o RBF, creada por David y sus 4 hermanos y su hermana en 1940. Situado en los terrenos propiedad del National Trust for History Preservation, arrendados por la familia en 1991, este centro de conferencias supone un lugar en el que la fundación y otras organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones públicas pueden reunir personas de diversos contextos y perspectivas y ocuparse de asuntos mundiales que resultan críticos. Hemos llegado al final de esta increíble travesía. Antes de finalizar, te animamos a que te suscribas, dejes un gran me gusta y también actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos y contenidos. Gracias por ver el video hasta el final. Un saludo y hasta la próxima.